Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar del clavecín. El clavecín, también conocido como clave, clavicémbalo, clavicémbalo, gravicémbalo o cémbalo, originalmente clavicémbalo, es un instrumento musical con teclado y de cuerda pulsada, a diferencia del piano o del clavicordio, que son instrumentos de cuerda percutida. La persona que interpreta este instrumento recibe el nombre de clavecinista. El clavecín fue uno de los instrumentos más populares durante el Barroco. Sin embargo, fue cayendo en el olvido durante las últimas décadas del siglo XVIII, momento en el que los compositores se decantaron por el fortepiano, antepasado del piano moderno, el cual, a diferencia del clavecín, permitía cambios de volumen con solo variar la intensidad de pulsación de las teclas. Historia y descripción. El salterio griego, psalterion, uno de los primeros instrumentos cordófonos, puede considerarse un primigenio ancestro del clavecín, en tanto que instrumento de cuerda, si bien se tocaba percutiendo las cuerdas en lugar de pulsándolas. Sin embargo, la primera referencia histórica a un antecesor directo del clave la encontramos en un documento de 1360, el cual menciona el esquequil que el rey Eduardo III de Inglaterra regaló a Juan el Bueno, su prisionero durante la Guerra de los 100 años. Aunque se desconoce cómo era aquel primitivo instrumento, se supone que sería un instrumento de tecla y cuerda pulsada. Asimismo, según una carta datada de 1397, el médico y astrólogo Hermann Pohl sería el inventor de un nuevo instrumento denominado clavicémbalum que, según parece, podría ser considerado el primer clavecín. El clavecín fue desarrollándose y popularizándose a lo largo de los siguientes siglos durante el Renacimiento y especialmente el Barroco. En los diferentes países fueron surgiendo diferentes constructores, dando lugar a diversas escuelas de construcción. Normalmente el instrumento consta de uno o de dos teclados manuales, según las diferentes épocas y escuelas. Las teclas de estos teclados accionan un mecanismo que hace sonar las cuerdas. Normalmente un clavecín dispone de varios juegos de cuerdas llamados registros, atendiendo a los modelos de los diferentes constructores. Estos registros suelen ser, siguiendo la terminología de los registros del órgano, de 8 pies y o de 4 pies. Las cuerdas de un registro de 8 pies producen la nota en la misma octava que la tecla pulsada, mientras que las cuerdas de un registro de 4 pies producen la nota en la octava superior. En algunos clavecines de gran tamaño pueden encontrarse excepcionalmente otros registros como el de 16 pies, que produce el sonido a la octava inferior, o de 2 pies, que suena 2 octavas más agudo. Si bien a finales del siglo XVIII el clavecín sufre un paulatino olvido por parte de los músicos, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el instrumento fue revivido en parte gracias a la pianista Wanda Landowska, quien fue la primera profesora interesada en el clavecín en tiempos modernos en la ciudad de Berlín, y no solo interpretó antiguas obras escritas para el instrumento, sino que también encargó obras nuevas a diferentes autores, entre ellos el compositor español Manuel de Falla, como el concierto para clave. Landowska no se interesó en el sonido de los claves antiguos, sino que propició la construcción de claves modernos con estructuras derivadas de la construcción del piano, como los clavecines Pleyel. Con los excelentes progresos de restauración y fabricación de copias de los instrumentos antiguos desde hace más de 40 años, ha resurgido el interés por el clavecín histórico. La claridad de su timbre y exquisita riqueza en armónicos lo hacen irreemplazable para la ejecución de música polifónica. Mecanismo. Cuando el intérprete presiona una tecla hacia abajo, esta actúa a modo de balancín. Dispone de un pivote en el centro,
de tal modo que su parte posterior sube. Sobre esta parte de la tecla descansan los martinetes, por lo que al accionar la tecla estos suben también. El martinete o saltador es la pieza rectangular, normalmente de madera, que contiene el plectro encargado de pinzar la cuerda a fin de hacerla sonar. Los plectros históricamente están hechos de pluma de ave, aunque en muchos instrumentos actuales se suelen emplear plectros de plástico. Los martinetes de un clavecín están ordenados en uno o varios registros, unas tiras de madera móviles o fijas con unos agujeros rectangulares en los que están introducidos los martinetes. Cuando un registro determinado se encuentra activado, los martinetes están cerca de las cuerdas de tal modo que los plectros pueden pinzarlas. Los registros que son móviles pueden estar desactivados, es decir, con los martinetes más alejados de las cuerdas, de manera que al subir estos, los plectros no llegan a estar en contacto con las cuerdas. Cada martinete dispone, además, de un apagador, una pieza de fieltro que, cuando el martinete está en posición de reposo, queda en contacto con la cuerda por la parte de arriba a fin de silenciarla. El proceso en que una cuerda es puesta en vibración por parte del plectro puede explicarse en las siguientes fases. Cuando el martinete está en reposo, no se ha presionado la tecla, el plectro no está en contacto con la cuerda. El apagador reposa sobre la cuerda, reduciendo posibles vibraciones por simpatía. Cuando la tecla es presionada, el martinete sube y el plectro se aproxima a la cuerda, poniéndose en contacto con ella y sufriendo una tensión que lo hace curvarse ligeramente. Tras vencer la tensión, el plectro pinza la cuerda haciéndola vibrar y por tanto se produce el sonido. El martinete topa con una tapa de madera conocida como regla de martinetes o regla de saltadores, la cual frena el movimiento vertical de este. Dicha regla está cubierta en la parte inferior por un fieltro a fin de reducir el ruido de la colisión de ambas maderas. Cuando el intérprete suelta la tecla, el martinete desciende por acción de la gravedad. Una lengüecilla móvil hace posible que el plectro bascule, de tal modo que solo roza de forma mínima la cuerda. Cuando el martinete vuelve a la posición inicial, el apagador vuelve a estar en contacto con la cuerda, apagando la vibración de esta, por lo que el sonido cesa. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y comenten. Muchas gracias.